Muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar que va a tratar sobre los sistemas de acuaponía y como iniciativa innovadora en economía circular. Este webinar es uno más de lo que está organizado por el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a la que está adscrito. Y en este caso vamos a contar el resultado de un proyecto financiado con fondos FEADER que cumple con varios de los objetivos que tenemos desde la Consejería. Uno de ellos es el de ofrecer alternativas a las limitaciones que impone la ley del Mar Menor, que para conseguir hacer sostenible la agricultura y ofrecer alternativas en las técnicas de cultivo que puedan hacer viable económicamente y medioambientalmente la actividad en el entorno del Mar Menor, protegiendo evidentemente el medio ambiente, ¿no? En este caso hablamos de un proyecto que se ha desarrollado en el CIFEA de Torre Pacheco, en donde se ha desplegado pues, una infraestructura, se han habilitado una serie de tanques sobre lo que se ha desarrollado el experimento, que ahora bueno, nos contarán con más detalle en la intervención, en la que se consigue un sistema que al final pues, reduce los residuos, que reduce el consumo de agua y que además elimina el uso de fertilizantes. Con lo cual, cuando hablamos de economía circular, pues este es un muy buen ejemplo de cómo un sistema productivo puede cumplir con estos tres requisitos. Nos van a acompañar esta tarde el director del CIFEA, que nos va a dar detalles sobre todo el trabajo desarrollado y los resultados obtenidos. No estamos hablando de teoría, estamos hablando de práctica. Esto es un proyecto que se puede palpar y que bueno, pues os invito a conocer in situ si tenéis interés. También esta tarde nos va a acompañar Mariano Vidal, que es el responsable de la empresa Tilamur, una empresa dedicada a la alimentación de la tilapia, que es el pez que se ha utilizado en este sistema de acuaponía. Además, nos acompaña también Mari Carmen Piñero, una investigadora del IMIDA, del centro de investigación que tengo el honor de dirigir, y que va a centrar su charla sobre la optimización de los nutrientes precisamente en los sistemas de acuaponía. Y por último, nos acompaña, por terminar con un buen sabor de boca, Julián Pedro Pedreño, del restaurante Atabasca, que nos va a descubrir las bondades de la tilapia como, bueno, pues como un manjar que gastronómicamente tiene un aprovechamiento enorme y que, bueno, pues yo personalmente desconocía y que, bueno, os invito también a probar porque de verdad que es una delicia al paladar. Como sabéis, la Consejería, uno de los empeños que tiene precisamente es el no escatimar esfuerzos para conseguir ofrecer alternativas prácticas que puedan ayudar a hacer compatible la agricultura y la ganadería y la pesca con el medio ambiente. Es nuestro leitmotiv y a eso estamos dedicando todos los esfuerzos. Este webinar es un buen ejemplo de ello y nada, os invito a disfrutar de la información y ya digo, a conocer de cerca el resultado de este proyecto. Muchas gracias, Víctor, por estar esta tarde aquí con nosotros en este nuevo webinar que desde el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica venimos organizando ya desde algunos meses.
Pues bien, como ha dicho el director, perfectamente el director de IMIDA, ha dado una introducción bastante detallada de lo que vamos aquí a hablar esta tarde, sobre todo sobre este sistema innovador de economía circular y sobre un sistema productivo, la acuaponía, en la que se combina, por un lado, la acuicultura y la hidroponía en sí. Para aquellas personas que no hayan estado nunca en nuestro webinar, recordarles que este webinar está grabado y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica, con lo cual ustedes, si alguna parte no han podido ver o conocen a alguien que no ha podido asistir, pues les pueden dirigir a nuestro canal de YouTube para posteriormente poder visualizar la jornada de hoy. Como bien ha dicho nuestro querido director del IMIDA, van a haber 4 ponencias en total. Los ponentes van a ir haciendo sus ponencias uno tras otro y al final de la 4ª ponencia habrá un turno de ruego y preguntas donde ustedes podrán formular preguntas directamente a cada uno de los ponentes. Para ello tienen ustedes 2 herramientas, una que es levantar la mano, en la cual cuando ustedes tengan que levantar la mano se les dará paso en directo a través del audio para que puedan ustedes hablar directamente con los ponentes y formular su pregunta. Y si por cualquier motivo no nos diera tiempo a atender a todas las solicitudes, también tienen ustedes una herramienta que pueden preguntarla por escrito, las cuales serán contestadas posteriormente a la realización de esta jornada. Pues sin más preámbulos, procedemos a dar paso a nuestro primer ponente, que es Plácido Orovicedo, director del CIFEA de Torre Pacheco, en el cual pues, su ponencia va a versar sobre la demostración técnica de acuaponía con plantas producidas entre sistemas de hidroponía. Comentar que desde el CIFEA de Torre Pacheco se inició este proyecto de transferencia tecnológica hace ya algunos años y que poco a poco, con el esfuerzo de todo el personal del CIFEA de Torre Pacheco, se ha ido avanzando y aplicando nuevas técnicas, y a día de hoy podemos decir que ya podemos sacar una serie de conclusiones sobre las técnicas más idóneas, las experiencias que hemos tenido en otros sistemas y, bueno, mejor que él, yo creo que nadie os va a poder introducir sobre este tema y dar aspectos técnicos sobre el mismo. Así que, Plácido, te vamos a dar paso. Buenas tardes, Plácido. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien, pues nada, Plácido, te dejo a los mandos del avión, ¿vale? Para que puedas realizar tu presentación. Espera un momentito que te tendremos que poner, te convertimos ya en presentador. Te habrá llegado una solicitud. Ahora, perfecto. Pues ya se te ve la presentación bien. ¿Se ve la presentación perfectamente? Sí, ¿Y se perfecto. oye? Y se oye. Muy bien. Bien, pues vamos a comenzar la presentación. Como se ha dicho, soy Plácido Orovicedo, director del CIFEA Torre Pacheco, Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias. Os voy a presentar las técnicas de acuaponía en circuito cerrado con 3 sistemas de producción de plantas. Bueno, la importancia de la acuaponía en el mundo es cada vez más importante y según el director del Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, pues la intensificación sostenible, las políticas y un marco normativo adecuado, a la vez que las cadenas de suministro innovadoras, son cuestiones esenciales que van a permitir que la acuicultura pueda cumplir con la demanda de productos pesqueros para una población en crecimiento. Es lógico y normal que la población va creciendo, la pesca va decreciendo, se están esquilmando muchos de los bancos de pesca, con lo cual es importante sacar alternativas que puedan dar una producción de peces que alimente a la población. Con eso podemos ver un cuadro en el cual se ven las capturas marinas en color amarillo, en azul oscuro la importancia de la acuicultura a nivel interior y luego en azul claro la marina, es decir, la que se produce en las balsas en el mar. Como vemos hasta ahora, los principales países productores de acuicultura pues son China, India, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, Egipto, también Noruega y Chile. De ahí que muchos consumidores ven que hay algunos tipos de peces que puedan tener una mala prensa debido a su origen y que no desconocen pues, cómo se ha podido cultivar y los posibles efectos nocivos que pueda tener por altas toxicidades en metales, etcétera. Con lo cual, pues es un pez que tenemos que descartar esa mala prensa siempre y cuando venga de una acuaponía
que se conozca totalmente su procedencia y su calidad. ¿Qué es la acuaponía? Para que nos centremos y entremos en ella. Pues es un sistema en el cual combina el cultivo de peces con el cultivo de plantas en hidroponía, aprovechando la sinergia de ambos sistemas con el fin de lograr una optimización de los recursos que generan ambas producciones a la vez que se limitan los desechos. Es decir, podemos hacerlo en un sistema cerrado o balanceado y abierto o desacoplado. Es decir, un sistema cerrado en el cual el circuito es totalmente cerrado, pasa de las plantas de los peces a las plantas y vuelve de nuevo a los peces. El sistema abierto consiste en que esa producción, esos desechos de los peces se aprovechan por las plantas, pero no vuelve de nuevo a los peces. Con lo cual, aquí vemos en el gráfico que el pez produce unos residuos, unos microbios que se pueden utilizar por las plantas y después, sin toxicidad, vuelve a los tanques de los peces. La acuaponía, sin más, es un funcionamiento muy simple que se basa en el ciclo de la naturaleza, agua, seres vivos y los procesos vitales. Nosotros en el CIFEA, bueno, comenzamos hace muy poco con la acuaponía, con lo cual vamos a contaros solamente pues, nuestras experiencias en ella. Nos podemos dar mucha formación a gente que esté ya experta en el tema porque somos desconocedores de muchas cosas que vamos aprendiendo poco a poco. Hemos utilizado pues, a empresas y fundaciones que ya estaban trabajando en ella, como es el Aula del Mar y Huerto Lazo en Málaga, también en Tilamur y en otras de las universidades que están desarrollando estas técnicas de hace ya más tiempo, pero que todavía son muy novedosas y estamos, creo que todo el mundo, pues, enseñándonos a producir y lograr cada vez mejores resultados. Al CIFEA llegó la acuaponía por un proyecto europeo basado en un sistema que pueda ser novedoso y nuevo en la formación. En él participaban centros de Eslovenia, Grecia, Holanda, Portugal, Reino Unido, Rumanía y los CIFEA de Munilla y Torre Pacheco, en las cuales profesores y alumnos podemos ver cómo era la acuaponía, conocerla en primera mano y a partir de ahí pues, jugar un papel importante en lo que sería la educación, de que nuestros futuros técnicos conociesen las nuevas tecnologías y que poder formar en ese tipo de webinars y de cursos de formación a trabajadores y a técnicos interesados en ello. Debido a ello, pues el próximo lunes comienza en el CIFEA Torre Pacheco pues, un curso de acuaponía, bueno, de 10 horas en el cual se va a dar pues, mucha más información y conocimiento de cómo se manejan las plantas. Para ello, pues desde este primer sistema que montamos, comenzamos mediante el proyecto de transferencia tecnológica. El CIFEA comenzó a trabajar en la acuaponía e ir incrementando, ir ampliando el sistema con el fin de que se pueda extrapolar ya a una pequeña explotación, comenzar a ver detalles. El interés nuestro era ver si éramos capaces de producir peces, de producir plantas a la vez y poder desarrollar un sistema que permitiese a las explotaciones una adecuación de este tipo y que fuese una alternativa a lo que se está cultivando hoy. ¿Qué razones para implantar este sistema en el campo de Cartagena? Bueno, nosotros lo vimos muy claro cuando conocimos de qué se trataba este tipo de sistema, es decir, la falta de agua para riego que tenemos en la región de Murcia y en otras zonas españolas es una explotación novedosa tecnológicamente y que de momento pues, no tiene competencia porque está comenzando. Es necesario cubrir esa demanda de pescado, bueno, en este caso de agua dulce, a los consumidores, porque realmente el pescado cada vez va a ser más difícil de conseguir en pesca, ¿no? La calidad y frescura del producto, por ser de un origen local, muy próximo al lugar de consumo, es una eficaz reclamo para el consumidor. Es una producción medioambientalmente sostenible 100%, es decir, está dentro de lo que es la economía circular y cumple con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y, como se ha comentado anteriormente por el director del IMIDA, pues cumple con la normativa sobre la Ley de Protección Integral del Mar Menor,
porque es un producto en el cual la reducción de agua y energía, con lo cual reduce costes de producción, no se utilizan fertilizantes ni fitosanitarios en las plantas, con lo cual se reduce la contaminación y a la vez también el coste de producción. Los desechos del sistema son mínimos y a la vez estos desechos, que pueden ser el agua de limpieza, heces y pienso no consumido, se convierte en un abono o compost que puede ser utilizado a la vez que el agua pues en otros cultivos. La contaminación del aire y el agua o el suelo es nula porque no se pasa nada a ellos. Es una reducción de espacio para la producción importante en la cual estamos trabajando con el fin de lograr una mayor densidad de plantación utilizando diferentes tipos de producción como son las gradas horizontales y verticales. Creo que es una herramienta ideal para el agroturismo, no solamente en lo que se refiere a su producción, sino también al aspecto formativo y de ocio, en el cual se puede, bueno, que hay población, sobre todo pues infantil e incluso adulta, en la cual pues ver este tipo de producción donde se ven los peces, se ven las plantas, es decir, es algo práctico y que se pueden tocar con las manos, pues es algo que entra por los ojos. A la vez, pues se evitan todo tipo de filtraciones y escorrentías a las capas profundas del agua porque no pasa ni una gota fuera del sistema, con lo cual es importante destacar que para zonas vulnerables a la contaminación de nitratos, como es la zona que nos encontramos, se amolda directamente a esta ley y puede ser una de las alternativas para explotaciones del campo de Cartagena. Para la agricultura hemos dicho que se producen peces y producen plantas. Vamos a comenzar con los peces. La especie hay diversas que se pueden utilizar, tilapias, truchas, carpa, salmón, perca americana, camarón, etc. Todo dependerá de la calidad del agua y de las condiciones de cultivo que nos encontremos. Este pez es originario de África y se ha extendido a la mayor parte de las regiones tropicales en condiciones favorables. Es un pez que necesita aguas con temperatura elevada, por eso es tropical. Aquí vemos diversas especies y nosotros nos hemos decantado por la tilapia. La tilapia también llamado pez de San Pedro. ¿Por qué la tilapia? Pues porque ofrece más ventajas y para comenzar con una producción de peces la cual desconocíamos, nos interesa tener un pez que tenga unas condiciones adecuadas y que nos permita, pues, aparte de cometer los mínimos errores posibles, que aguante las posibles inconvenientes que puedan producir en nuestras técnicas de cultivo. Es un alto porcentaje, tiene un alto porcentaje en masa muscular, produce filetes grandes, no tiene muchas espinas, el crecimiento es bastante rápido, se adapta al medio, agua, temperatura, alimentación, aunque lógicamente cuanto mejores sean estas condiciones, más rápido se produce y mejor producto se saca. Es bastante resistente a enfermedades, excelente textura de carne, la coloración, aunque hay diversos tipos de coloración, unas más anaranjadas y otras más grises, es aceptada por el mercado. Tiene una fácil comercialización, es algo que, claro, hay ya gente que sí conoce este tipo de pez porque lo consume en sus hábitats, en sus localidades, con lo cual, pues al tener en esta zona del campo de Cartagena una cantidad de personas de América del Sur, sobre todo, que tienen muy conocido este pez, con lo cual pues la comercialización es muy fácil. También muchos de los catering y restauradores pues conocen las bondades y si, aunque sea un pez de agua dulce, también, como ya nos explicará posteriormente Julián Pedreño, se puede utilizar y comer en nuestra dieta diaria. Y, como hemos dicho, pues ya nos explicará con un recetario gastronómico con el fin de que se pueda conocer más los aspectos culinarios de este pez. Bien, instalaciones de acoponía podemos encontrarnos con varias, desde la más simple y pequeña para formación en 2 cubetas a las sofisticadas y ampliadas pues instalaciones que podemos encontrar en Europa central, ¿no?
Entonces, como vemos, podemos utilizar varias. Nosotros también es verdad que es un sistema que permite reutilizar cualquier tipo de material con el fin de tener en cada uno las condiciones de cultivo y de peces necesarios. No es necesario montar una infraestructura grande. Nosotros, de verdad que hemos intentado hacerlo lo mejor posible, pero hemos utilizado cualquier cosa que nos permitiera reducir costes y presupuesto. La instalación, es necesario tener los tanques para peces, depósitos de decantación, filtro biológico, depósitos de regulación, aireadores, bombas, sistemas de calefacción, dispositivos de alimentación y equipos de desinfección. Y después veremos los 3 sistemas en los cuales hemos estado produciendo las plantas, el sistema NFT, es decir, de agua en continuo circulando, sistemas de cama de agua profunda y un sistema con sustrato en contenedores. Comenzamos con los tanques de peces, pues se recomiendan una densidad de peces entre 30 y 60 kilos metro cúbico de agua, a lo cual nosotros comenzamos, ahora mismo tenemos 2 plantas que las hemos utilizado independientemente, una para la pequeña que comenzamos a trabajar en el proyecto europeo y que esta la hemos utilizado como una especie de incubadora y poder conseguir larvas y peces pequeños, y posteriormente la pasamos a la planta que hemos ido construyendo a lo largo de estos 2 años, en las cuales ya intentamos producir a escala una mayor cantidad de peces, para lo cual hemos estado utilizando pues, depósitos, como vemos, de 1000 litros, unos de agua de acero inoxidable y otros de tanques recuperados de PVC, también de 1000 litros, en las cuales pues, aquí tenemos la batería de tanques que hemos ido ampliando con el fin de lograr una producción mayor. Como hemos dicho, el tanque de los peces, en los cuales tenemos los peces que se van a ir engordando hasta que conseguir su tamaño comercial, y a partir de estos tanques, el agua que sale de estos tanques para iniciar el circuito, es necesario pasarlo por un depósito de decantación o separación de partículas gruesas, con el fin de que éstas no lleguen a las raíces de las plantas, porque pueden impregnar estas y evitar que puedan hacer ese proceso de absorción de los nutrientes que se encuentren en la solución. Con lo cual, cuanto mejor sea el filtrado y más decantemos y saquemos las partículas gruesas, que estas son las que posteriormente vamos a ir utilizando en producir compost, mejor será el desarrollo de los cultivos. Para esto podemos utilizar diferentes sistemas como la decantación, filtros de malla o esponja, agua a presión o una combinación de ellos. He dicho para intentar conseguir el mayor filtración posible. Aquí comenzamos, está un pequeño tanque de decantación en el cual el agua entra del tanque de los peces y sale hacia el filtro. Esto sería ya un sistema ya mayor, que son todo fotografías del CIFEA, donde hemos ido incrementando, y con lo cual al incrementar el volumen de agua de producción de peces, tenemos que ir incrementando pues el sistema tanto de filtrado como de biofiltro y demás. Como aquí, pues en vez de uno, pues es conveniente montar 2 en paralelo, en el cual podemos decantar mayormente con el fin de que el agua saliese lo más filtrada posible. Es decir, la idea es que los sedimentos más gruesos vayan al fondo y los que pasen por aquí, pues también. Luego se produciría una limpieza de estos con el fin de producir compost. Aquí, como vemos, tenemos, una malla y posteriormente el tanque de decantación, en el cual se quedaría en primer lugar lo más grueso en la malla y posteriormente en el fondo del tanque, al cual tendremos que limpiar. Como hemos intentado ver a lo largo del tiempo la forma de que esto fuese pues, lo más simple, que no tuviésemos que estar continuamente pues, bueno, limpiando para evitar obstrucciones de la malla y la de decantación, y que puedas pasar el agua más limpia, pues hemos ido creando nuestro propio sistema de filtrado, y para esto pues hemos construido este de acero inoxidable, en el cual a través de una malla metálica, una rejilla,
intentamos que la parte más gruesa se quede en este fondo, que es el que luego utilizamos para sacarla y preparar nuestro compost, y que el agua limpia pasase por la malla y bajase, aquí vemos, pasa por la malla y pasa al biofiltro. Para ello, pues aquí hemos utilizado a presión unas boquillas en las cuales limpian la malla que la suciedad la va taponando, y así toda la suciedad gruesa caería a este tanque donde se recupera el compost. El siguiente paso sería el filtro biológico, en el cual se debe de producir el proceso de nitrificación del agua que sale de los peces. Este es un proceso de los más importantes del sistema, en el cual los excrementos de los peces, en este caso las heces, se separan por un lado, pero el amoníaco que va en el agua es necesario pasarlo a nitritos y posteriormente a nitratos a través de bacterias naturales que se encuentran o bien en el suelo o bien tenemos que hacer que se establezcan en estos tipos de estas pequeñas bolitas que pueden ser de plástico. También se puede utilizar grava volcánica o arlita. La idea es que materiales que sean con aristas, con el fin de que se establezcan estas bacterias, nitrosomas o nitrobacter, que nos vayan a pasar a nitratos, con el fin de que el agua, una vez que pase por estos filtros biológicos, salga con un contenido en amoníaco mínimo y sí en nitratos, con el fin de que el agua pueda utilizarse por las plantas para poder producir su crecimiento y su desarrollo. Y una vez que pasa por las plantas, pueda volver al tanque de los peces sin este amoníaco, que sí también sería tóxico para los peces en el tanque. En esto, en un circuito cerrado, hay que cuidar muy bien este sistema con el fin de que podamos evitar esa toxicidad y podamos hacer que los peces crezcan con normalidad y las plantas tengan un desarrollo adecuado con los excrementos y la materia orgánica y los nitratos que se han producido en este filtro y que se asimilarán por las plantas posteriormente. Una vez pasado por este biofiltro, tenemos el depósito de acumulación o regulador, en el cual de aquí las distintas bombas lo remitirán a las plantas con el fin de que hagan su circuito. Este depósito es importante porque es el que nos va a regular el nivel del agua dentro del circuito. No se puede quedar nunca el circuito sin agua, porque tendríamos principal problema en las raíces de los peces, en las raíces de las plantas. Hacer un sistema hidropónico, se quedarían sin agua, con lo cual morirían. Y a los peces no habría una recirculación del agua, con lo cual también tendrían problemas graves. Estos depósitos de regulación pues, también dependen de la dimensión de la explotación. Comenzamos con un pequeño depósito de 50 litros y hemos pasado en esta última expansión o ampliación de la malla, hemos pensado en hacer un depósito grande en el cual nos permita tener una mayor cantidad de agua almacenada y a la vez nos sirva también para producción de plantas. Evitan la evaporación del agua al tener la tabla de Polispan, que nos permite también pues, tener un cultivo de plantas y ampliar la producción de las mismas. Un sistema de aireación es importante porque se necesita oxígeno en las plantas, se necesita oxígeno sobre todo en los peces, y es necesario proporcionárselo. El oxígeno debe de tener más de 3 partes por millón en el agua, con lo cual es importante suministrárselo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, a través de cascadas naturales por diferencias de altura, que van proporcionando en estas caídas oxígeno, y también a través de aireadores eléctricos, o en este último caso, para ir reduciendo el consumo, hemos utilizado un Venturi, con lo cual con la presión del agua generamos estas burbujas y este oxígeno en las plantas, en los tanques de peces, con el fin de que puedan tener las condiciones adecuadas. Este es uno de los temas importantes al tener unos tanques en el cual nos encontramos con peces y que dependerá también de su tamaño, pues cada vez es más importante que tengan un oxígeno suficiente para la cría.
Hemos tenido la desgracia de tener problemas de electricidad por cortes debido a tormentas, las cuales hemos tenido varios días sin electricidad, con lo cual se produce la muerte de estos peces por déficit de oxígeno. En este caso, pues la tilapia, aunque sea un pez que aguanta, al final, cuando las condiciones no son las adecuadas, vienen los problemas. Hemos dicho que es un pez de aguas tropicales, con lo cual se necesita una temperatura que pueda estar la óptima entre 24 y 28 grados. Esto no quiere decir que tenga que mantenerse esta temperatura, porque también viven con temperaturas inferiores. Es decir, puede tranquilamente llegar a 15 grados, pero lógicamente en estas temperaturas el pez no produce y por lo tanto se retrasa el ciclo de comercialización. Entonces, para ello pues tenemos que intentar, al máximo, sobre todo en invierno y en las noches, pues tener una temperatura adecuada. Podemos tener pues en depósitos pequeños con calentadores individuales, o ya en explotaciones más grandes hemos puesto un equipo de climatización que, intentando limitar el gasto también en energía, utilizando serpentines con el fin de que logren una mayor capacidad calorífica en el tanque y podamos así reducir el coste de calefacción. Al final, pues hay una energía que es importante para lograr que todo el sistema sea totalmente sostenible, pues tener una energía producida por placas fotovoltaicas en la cual ya logramos reducir al máximo el impacto de este sistema. Se necesitan bombas de presión o de caudal con el fin de que lleguen al circuito de peces y al circuito de plantas. Podemos tener bombas muy pequeñas, que es la que se utilizaba en una planta muy pequeña con mínima cantidad de peces y agua, o comenzar a utilizar bombas de mayor potencia para explotaciones más amplias. En este caso tenemos dos bombas, en las cuales una de presión, que es la que va a hacer que llegue el agua a los peces, a los tanques, produzca los venturis y pueda salir al tanque de regulación. Y después tenemos una bomba de caudal, en la cual ya no es necesario una gran presión, pero sí un caudal de agua continuo y suficiente para el sistema de producción de plantas. Dispositivos de alimentación que nos permitan, automáticos, que permitan dosificar la cantidad. Es importante no dar dosis altas, sino hacer una frecuencia diaria, incluso llegar a 4 o 5 tomas diarias en las cuales repartimos el pienso a utilizar en los tanques. De esta forma el pez logra una mejor calidad y el engorde se produce más rápidamente. Pueden funcionar a pilas y a electricidad y existen diferentes modelos con capacidades dependiendo de los tanques. Esto nos permite pues que la alimentación la podamos programar y nos facilite las tareas diarias. Es importante disponer de equipos de desinfección ultravioletas en el circuito de agua. Serán, dependiendo de la cantidad y volumen de agua a utilizar, tendrán que utilizarse 1, 2, 3 o 4, dependiendo. Incluso, pues, si hay explotaciones más grandes, ya utilizarán otro tipo de modelos, con el fin de que el agua de los peces, a la vez hacer un circuito cerrado, evitemos al máximo cualquier contaminación, bacterias que se puedan producir por restos de pienso o cualquier otro tipo de virus o bacterias que se puedan tener en el agua y que puedan dañar principalmente a los peces. Bien, en este caso hemos hecho lo que sería todos los sistemas que necesitamos, y ahora la producción de la tilapia hemos intentado hacerla con un ciclo completo, es decir, desde la obtención de los huevos hasta alcanzar una tilapia de tamaño comercial. Para ello tenemos un tanque dentro de la batería de tanques, tenemos tanques de reproducción en los cuales hay unos 400 litros de agua, en el cual tenemos 3 machos y 12 hembras, que son las que utilizamos para obtener los huevos. Una vez que la hembra deposita los huevos y el macho las fecunda, la hembra los recoge y se los mete en la boca para
que se produzca dentro, en su interior, la eclosión de estos huevos y ya sacar las larvas al tanque. Entonces, en este tiempo es el que se pueden, esto lo hace para evitar que se puedan ser los huevos se los puedan comer el resto de peces, ¿no? Entonces, lo que hacemos es intentar sacar estos huevos. Para ello tenemos esta incubadora y este tubo, en el cual, el tubo McDonald, en el cual se colocan los huevos en su interior, van eclosionando las larvas y una vez que las larvas tienen ya su tamaño y pueden ir nadando fácilmente, pasan a los conductos, a estos tanques, en los cuales tenemos 3 tanques que vamos pasando dependiendo del tamaño para ir haciendo su crecimiento. Estas larvas pueden tener aproximadamente 14 días, 24 y 35. Utilizamos las plantas que tenemos y los tanques con el fin de ir haciendo nuestra propia producción. Una vez que ya tienen un tamaño adecuado, pues utilizamos esta planta pequeña que comencemos a trabajar con ella en el proyecto europeo con el fin de ir preengordando las tilapias, las larvas, hasta conseguir un tamaño adecuado que puede estar pues 45, 60 gramos, que esto puede durar entre 60 y 70 días, dependiendo de las condiciones. Y una vez que ya los tenemos en este tipo de tamaño, ya los pasaríamos a los tanques de producción que hemos visto, en los cuales pues tenemos a cerca de 1000 litros y ya podemos desarrollar todo lo que es el crecimiento hasta alcanzar el tamaño comercial, que puede estar entre 400 y 500 gramos. Y esto todo dependerá de las condiciones, pues se puede lograr con 6-7 meses de cultivo. Hemos dicho que la temperatura adecuada sería 24 o 28 grados, una alimentación constante y adecuada para el tamaño en cada uno de los peces, lograr que el estado del agua, suciedad, parámetros analíticos, etcétera, sea la adecuada, con su oxigenación y sus tareas de limpieza y de que estos parámetros que hemos hablado, pues conseguiremos que la tilapia crezca con una progresión adecuada y podamos tenerla, como hemos dicho, en estos 6-7 meses. Es importante cumplir los parámetros con los rangos adecuados de pH, de temperatura, dureza, etcétera, para lo cual hay que llevar un sistema de analítica y de anotaciones diarias. A la vez, pues, de una alimentación adecuada para cada una de los tamaños de los peces, como puede ser para peces escamas para las larvas pequeñas, luego el preengorde para las primeras peces y ya posteriormente en la época de engorde se utiliza ya estos peles de engorde. Es importante comentar que los mayores gastos pues, pueden estar producidos, aparte de la instalación, en la alimentación y la energía. Entonces, en la alimentación, pues en la energía hemos destacado que con placas fotovoltaicas y demás intentar reducir el coste. Y en la alimentación, aparte ya nos hablará Mariano de Tilamur, de los proyectos que están realizando en alimentación. Nosotros hemos estado trabajando también con producción de lenteja de agua, que puede reducir también el consumo de estos peles comerciales, a la vez que son peces que pueden comer de todo. Es decir, hemos estado utilizando también pequeños trozos de lechuga, de col, etcétera, y que son muy voraces y también lo consumen. Para saber cuál es el tipo de la cantidad de pienso, pues tienen estas tablas en las cuales se puede calcular dependiendo de la biomasa, que es la cantidad de peces por el peso de ellos, y lograr calcular una ración diaria que es ideal con el fin de lograr que el pez crezca con una normalidad y evitar el gasto o el consumo en pienso. El final del proceso sería conseguir estas tilapias para ponerlas en el plato del restaurante, como ya nos explicará después Julián. Para la producción de plantas necesitamos conocer qué cantidad de superficie podemos tener con los peces que estamos produciendo y aquí hay diferentes investigaciones porque es muy difícil concretar porque dependerá también del tipo de pez, de la proteína del alimento, de la especie de planta que tengamos y del estado de crecimiento tanto de los peces como de las plantas. Con lo cual
a medida que vayamos conociendo el sistema y vayamos plantando y teniendo peces, vamos viendo las posibilidades de ampliación, dependiendo de la calidad de las plantas y de los peces que tengamos. La división de la instalación pues, nos tiene que permitir una producción de plantas escalonadas, por lo tanto tendremos que tener plantas en diversos tamaños con el fin de que podamos lograr una recolección no que se agolpe toda la producción, sino que vayamos obteniendo, igual que los peces, una producción escalonada. Y para ello pues, hay que hacer un programa de siembras y de nacimiento de larvas con el fin que nos permitan ser una explotación adecuada. De los 3 sistemas que hemos utilizado, tenemos el de flujo laminar de nutrientes, el NFT, en el cual se hace pasar agua circulando por estos canales, pueden ser de diferentes tipos y tamaños. Aquí tenemos conducciones horizontales, en este caso pues de pequeña dimensión, que debe de utilizarse para productos que no tengan un exceso volumen radicular, en plano horizontal, como es este tipo, o también en este tipo de conducciones, pero en gradas que nos permitan ampliar la densidad de plantación, pudiendo llegar en este caso a 26 plantas por metro cuadrado, con el fin de optimizar el rendimiento de la producción de cultivos. También utilizar sistemas de columnas en vertical, que aquí podemos llegar a lograr hasta mayor cantidad de plantas, hasta 30 plantas metro cuadrado o más, dependiendo de la instalación. Lógicamente, pues cada uno de estos sistemas requiere una planta adecuada porque tienen un espacio radicular y un espacio para el desarrollo vegetativo que debe de ser consecuente con el tipo de instalación y especie a cultivar. Aquí podemos ver detalles de los diferentes sistemas de cima radicular con sus vasos en los cuales la planta se deposita en ellos y permite el desarrollo y salida de las raíces. Y el otro sistema es el sistema de cama de agua o agua profunda, en el cual se tienen los diferentes cajones o mesas con diferentes volúmenes de agua cubiertos con una lámina de poliestireno, poliespan, que flota sobre el agua del cajón y que se le producen unos orificios en los cuales se depositan las plantas, bien en cubiletes, en macetas, en lo que sea. Lo que tienen que tener son las ranuras suficientes para que las raíces se puedan desarrollar fácilmente. Aquí podemos apreciar, aquí hemos hecho una mesa de cultivo en la cual hemos intentado ampliar ligeramente el volumen de agua con el fin de que puedan tener un suficiente espacio para el desarrollo radicular. Aquí podemos apreciar pues cómo van creciendo pues las hojas de roble, los cogollos y las romanas. También en estas camas de agua hemos utilizado una que nos permite utilizar como semillero con el fin de producir la planta que posteriormente plantaremos en las gradas verticales o horizontales o en las camas de agua. Y como hemos dicho, aprovechamos el tanque y biofiltro con una lámina de poliestireno para lograr también producir. Aquí hemos estado produciendo pues aromáticas y plantas aromáticas y condimentarias, también pimientos, es decir, con el fin de, nuestra idea es ir probando para conocer cuáles son los problemas, ventajas y cómo se van desarrollando las plantas en los diferentes sistemas que tenemos. Y por último, el sistema de mesa, contenedores con sustratos, en el cual aquí tenemos unos contenedores y se pueden utilizar diversos sustratos, como pueden ser, pues ya vemos aquí la perlita, vermiculita, fibra de lana de roca, fibra de coco, etc. Importante es evitar que los productos o sustratos puedan pasar al agua. En fin, habrá que evitar pues, sustratos que tiñan el agua, con lo cual, pues utilizando perlita o arlita conseguimos que no lleguen a manchar el agua. Y aquí, como vemos, tenemos puesto pues desde condimentarias hasta aromáticas, coles, lechuga, etc. Intentar ver qué se puede producir y cuál es la de mejor calidad. Aquí vemos detalles del sistema radicular que se produce en las camas de agua, un sistema radicular importante, con lo cual podemos apreciar que a mayor longitud radicular que te permite este tipo de cajones, el desarrollo es algo mayor y más rápido que en los NFTs,
en las pequeñas capacidades o volúmenes de agua para el desarrollo radicular. Por esto, en las gradas hemos ido ampliando este volumen con el fin de que la raíz tenga una posibilidad de mejor desarrollo para intentar lograr mayores cultivos con mejor calidad. Aquí, como veis, pues se puede apreciar, vemos coliflores, mini coliflores amarillas, judías, como he dicho, salvia, orégano, etcétera. Podemos producir cualquier cosa. Aquí tenemos en la arlita, en este caso con inundación, agua e inundaciones, con lo cual vamos plantando, el agua entra y sale cuando llega a un nivel que permita tener raíz con agua y también con oxígeno, es decir, seco. Y aquí vemos cómo estamos produciendo diferentes tipos de lechugas, de pak choi, de pimientos, aquí vemos pimientos de bola, probando cosas y cuestiones que es lo que nos interesa. Como vemos, hemos producido hasta ahora, pues produce cogollos, lechugas. La verdad es que lechuga de hoja es es fácil y se pueden tener buenas calidades. Vemos cogollos, vemos trocadero, coles picudas, hoja de roble, loyo rosa y lechugas rojas se producen también con gran facilidad y buena calidad. No se llega a conseguir tamaños excesivamente grandes, pero hay que saber y destacar que es un sistema totalmente sostenible sin añadir nutrientes, con lo cual tenemos que conocer también en qué estamos trabajando. Aquí tenemos también cogollos rojos, es decir, que hasta ahora, perdón, he pasado. Bueno, la idea es daros unas pinceladas, estamos aprendiendo y esperamos poder dar detalles con más precisión en los próximos ensayos que tengamos. Ya he dicho que es algo que se puede ver, se puede tocar y es interesante para los que estén pues, interesados en este tipo de producción, que puedan venir al CIFEA y poder ver qué estamos haciendo con la acuaponía. Muchas gracias. Muchas gracias, Plácido, por tu presentación. La verdad que el trabajo que estáis realizando allí es bastante importante y ha tenido un gran desarrollo. Y una preguntilla que te haría, de todo lo que hemos visto, ¿qué consideras tú que es la mayor dificultad que habéis tenido en la realización de este proyecto de transferencia? En todos los aspectos que has hecho. Pero es que es una dificultad continua porque estamos aprendiendo haciendo, que es lo que se trata. Con lo cual, pues, hemos dicho, hay que ir conociendo la oxigenación, es importante, el evitar los desechos que pasen a las raíces. Principalmente es lo que ahora mismo estamos intentando las alternativas y logrando que esto sea lo más adecuado posible, porque es fundamental para un buen desarrollo de plantas y de peces. Pero como digo, nos salen cada día novedades y vamos aprendiendo a la vez que vamos consiguiendo cosas. Es importante que sí es posible hacer esto, que es una de las cosas que nos planteamos. Seremos capaces de producir peces y plantas y, de hecho, pues estamos sacando peces, estamos sacando tilapia que se están consumiendo por restaurantes y por las personas que están interesadas, de hecho, por hacer las catas, y también producto que es de gran calidad y, como hemos dicho, de economía circular y que cumple con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, pues muchas gracias, Plácido, por tu exposición. Nos vemos ahora al final en el juegos y preguntas. Bien, ahora vamos a dar paso al siguiente ponente, es Mariano Vidal, que es el CEO de la empresa Tilamur, que es una empresa con gran recorrido también en la producción, en la acuaponía. Y él nos va a hablar un poco de los piensos de origen vegetal en la alimentación de tilapia. Mariano, te vamos a dar paso. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Bienvenido a nuestro webinar y encantado de tenerte aquí esta tarde con nosotros. Te vamos a poner en modo panelista. Ahora ha llegado una solicitud.
Vale, ahora Vale, vemos. entiendo que lo estáis viendo bien, ¿no? Sí, vemos tu pantalla, habría que maximizar la presentación. Ahora, perfecto. Pues muy bien, Mariano, te dejamos para que realices tu ponencia. Bueno, pues antes de nada, darles las gracias por darme la oportunidad de poder presentar el proyecto EASY. Y bueno, después de esta charla que nos ha dado el compañero, pues que ha sido una clase magistral de acuaponía, voy a intentar reducir un poquito el tiempo para que podamos todos, de alguna manera, hacerlo un poco más rápido. Entonces, como bien podéis, lo que hemos hecho ha sido utilizar la acuaponía para la producción de piensos piscícolas 100% independientes de recursos marinos. La problemática que detectamos a lo largo de estos 8 años de bagaje con el campo de la producción de peces, pues es que estamos utilizando un pez, como bien ha dicho antes el compañero, que es totalmente omnívoro, con lo cual le puede dar proteína de origen vegetal o bien de origen animal. Entonces, después de terminar el proyecto INAPRO con el consorcio de distintos países sobre acuaponía a nivel de escala semi-industrial, lo que le planteamos a la Comisión Europea fue un nuevo proyecto en el que seguíamos con la acuicultura, o sea, con la acuaponía, pero sin depender de los recursos marinos a la hora de elaborar piensos, ya que la tilapia en principio no necesita este tipo de proteína. Entonces, pues nos vimos distintas problemáticas. Uno es el 50% del pescado que consume la humanidad procede de la acuicultura, como ha dicho antes el compañero. Los piensos elaborados pueden llegar a contener entre un 10% y un 15% de harina de pescado y hasta un 15% de aceite. Este punto siguiente, para producir 1 kilo de harina de pescado necesitamos 15 kilos de pescado salvaje, es muy importante porque ahí nos podemos dar cuenta de lo necesaria que es la captura marina para producir harina de pescado. Y bueno, el 90% del pescado salvaje que se usa para elaborar harina de pescado podría usarse para consumo humano. Estas fueron las distintas problemáticas que encontramos a lo largo de producción, o sea, de decir, bueno, merece la pena encontrar alternativas diferentes para no, de alguna manera, esquilmar los mares, ¿no? Y las consecuencias, pues lo que os estaba diciendo, el porcentaje de las especies explotadas, subexplotadas o colapsadas ha sufrido un incremento pues desde 1950 de casi un 93%. La superficie que ocupa la pesca es 4 veces más grande que la agricultura, o sea, imaginaros la cantidad de espacio que se necesita para la pesca, con lo cual la acuicultura es una solución muy importante. Y sobre todo los buques como se ha incrementado la flota pesquera de 1,7 millones, volvemos como año de referencia, 1950, hasta 3,7 millones de buques operando todos los días a lo largo de los mares y océanos del planeta, ¿no? Las soluciones, pues eso, elaborar y proporcionar piensos innovadores sin harina ni aceites de pescado, diversificar el consumo de productos pesqueros a fin de incluir menos especies con dependencia de alimentos que contienen harina y aceite de pescado, especialmente especies carnívoras, como puede ser el salmón, lubina, dorada, etcétera. Un uso de fuentes de proteína y ácidos grasos para piensos piscícolas provenientes de microalgas, como en nuestro caso que hemos utilizado la espirulina. Y el uso de vegetales como fuente de grasa y carbohidratos procedentes de cultivos sostenibles, como ha explicado antes también el compañero, tales como la quinoa, que en este caso fue lo que hicimos para el proyecto, que cultivamos para el proyecto EasyFeed. El proyecto EasyFeed fue financiado por los fondos europeos de la pesca, comenzó en enero del 2019 y finalizó en diciembre del 2020. Lo formábamos nosotros, Filamur, como coordinador, la Universidad de Murcia, el Departamento de Fisiología Animal, liderado por Francisco Javier Sánchez Vázquez, y un partner de Portugal, que es Esparos, que es el que nos elaboraba el pienso en base a la materia prima que nosotros producíamos. El concepto de acuaponía, pues ya lo he explicado antes un poco, compañero, ¿no? Lo que nosotros añadimos es voy a señalarlo aquí con el puntero, es una unidad donde tenemos evidentemente los tanques de peces. Es cierto que nosotros la biomasa es mayor porque utilizamos oxígeno técnico. Nosotros hemos llegado a tener 90 kilos de biomasa por metro cúbico, que es casi 3 veces más que lo que ellos utilizan. Pero claro, también es cierto que conlleva otros gastos mayores por el uso de oxígeno técnico. El sistema de filtrado, las camas de las plantas, donde de alguna manera canalizamos los nutrientes y el agua para hidratar
y nutrir. Y luego otra unidad aparte, que es donde están los raceways o piscinas, digamos, donde se cultiva la espirulina. Pues en este caso, obteniendo la quinoa como fuente de carbohidratos y la espirulina como fuente de proteína, elaboramos el pienso y lo proporcionamos a los peces. De esta manera cerramos el ciclo y, bueno, pues ahorrando un 90% de agua con respecto a la agricultura tradicional, un 40% de ahorro de fertilizantes y, sobre todo, lo que ha dicho también el compañero, el tener el control en todo momento de los parámetros vitales, tanto de plantas como de peces, ya que es un sistema totalmente cerrado. Aquí a la derecha podemos ver las instalaciones que ya teníamos a raíz del proyecto INAPRO, que se quedaron aquí en nuestros terrenos, donde tenemos 400 metros cuadrados de zona de hidroponía, donde tenemos 2 sistemas NFT y lana de roca, y luego el área de peces, donde hay unos 12 tanques que tienen el sistema unos 45.000 litros y podemos llegar a producir aproximadamente pues unos de 5 a 6.000 kilos de pescado al año. Luego, lo que le planteamos a la Comisión Europea fue construir este nuevo invernadero donde tenemos las piscinas o raceways donde cultivamos la espirulina y la recolectamos. Y bueno, pues producimos aproximadamente unos 5.000 kilos de espirulina seca al año. Y bueno, aquí podemos observar el sistema NFT, que es en canal, como ha explicado antes también el compañero, y pues vemos el sistema radicular de la quinoa. El cultivo empezó el 1 de octubre del 2019, tanto en NFT como en lana de roca. El ciclo de producción fueron 4 meses, con lo cual tuvimos 3 ciclos de producción por año y recolectamos 135 kilos aproximadamente por temporada. Aquí podemos observar un poco el fruto ya recolectado y aquí las mesas de cultivo donde está la quinoa. Creo que en sistemas de acuaponía es la primera vez que se cultivaba quinoa a nivel nacional. No estoy muy seguro, pero por las preguntas que hemos hecho, nadie había cultivado quinoa anteriormente para una producción, digamos, semi-industrial. Y aquí, pues, lo mismo. O sea, estas son las piscinas o raceways donde inoculamos la espirulina y cosechamos todos los días. El comienzo de la inoculación fue en diciembre del 19. Cada piscina tiene un volumen total de 30.000 litros y una producción de 5 kilos por día de materia seca. Y en agosto del 2020 habilitamos el otro raceways para tener mayor producción de espirulina. En julio de 2020 ya teníamos suficiente producción tanto de materia prima como de espirulina como de quinoa y lo mandamos a Portugal para que en base a la fórmula que elaboramos para el cultivo de tilapia, nos elaboraran ellos el pienso en distintas granulometrías dependiendo del estado del pez. Y este es el formato final donde nos lo enviaban en sacos de 20 y de 2 kilos. Este es el estado de alevinaje, donde bueno, los ejemplares se metieron en el sistema aproximadamente en julio del 2020. Y bueno, pues llegaron con un peso de 0,2 gramos y aquí está un poco pues la hatchery, donde estaban todos los alevines. La universidad, que fue la que de alguna manera dictó las normas para la ejecución del proyecto en distintas fases de alimentación, pues aquí podemos ver un poco los tanques. Dentro de los tanques metimos una jaula donde habían 10 ejemplares por jaula y en cada tanque aportábamos un pienso control, el pienso EasyFeed y otro pienso elaborado por la universidad. Pero vamos, nosotros en el experimento nos centramos en el pienso control, que fue de Scretin para tilapia, y el pienso EasyFeed elaborado por nosotros. Aquí podemos ver una fotografía del estado 2 meses antes de su fase final de comercialización. Es cierto que la tilapia roja crece menos que la tilapia del Nilo o la tilapia gris. Y bueno, pues el tamaño final podría estar entre 280 a 320 gramos como fase final de comercialización. Aquí podemos ver las distintas recogidas de muestras que se realizaron tanto por la mañana como por la noche, coordinadas con el Departamento de Fisiología Animal, como he dicho anteriormente, por Javier Sánchez y su equipo,
estuvieron todo un día recogiendo muestras para luego obtener los resultados que vamos a ver ahora, ¿no? En cuanto al cortisol, que es un indicador del sistema nervioso del estrés del animal, podemos ver que el pienso control es el que está en naranja en distintas épocas del día, y el azul es nuestro pienso, el pienso EasyFit. Como podéis ver, los niveles de cortisol siempre están por encima de los del pienso control, o sea, los del pienso control, sí, efectivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que con el pienso EasyFit el nivel de cortisol, el pez estaba menos estresado, incluso había momentos que los podíamos coger con la mano de la tranquilidad que le proporcionaba de alguna manera el aminoácido que lleva la espirulina, que es el triptófano, y bueno, que es un inhibidor de la serotonina, con lo cual pues el pez estaba menos estresado que con el pienso control. Por otro lado, también medimos los niveles de glucosa y estaban siempre un poco por encima del pienso control. Esto nos da un indicador de que de alguna manera el pez está más preparado para momentos de estrés, y bueno, pues realmente resulta muy interesante que solamente con piensos de origen vegetal podamos llegar a encontrar estos niveles de glucosa en sangre. Luego también vimos que los resultados de biomasa fueron un poco mayores que con el pienso control, y bueno, pues esto al final nos ha dado una serie de conclusiones que son bastante interesantes, ya que los niveles de mortandad decrecieron un 0,5% en comparación con el 2,6%, debido a que la espirulina tiene un poder inmunológico muy importante, y bueno, pues el pez estaba menos estresado y con lo cual también luchaba menos por el alimento que con el pienso control. Evidentemente, la harina de pescado y el aceite de pescado proporciona un atrayente al animal que entran, digamos, en un momento de catarsis, intentando, por la voracidad que tiene la tilapia, de luchar para intentar coger alimento lo antes posible, ¿no? Sin embargo, con el pienso EasyFit comían de una manera mucho más tranquila y no había tanto nivel de mortandad. Por otro lado, también tenemos un 22% de ahorro en el coste del precio del kilo, y que esto también es muy interesante a tener en cuenta. Sí, o sea, las analíticas utilizadas nos han dado resultados muy interesantes respecto a sustancias indeseables como metales pesados, plaguicidas, etcétera. Que mostró que las semillas de quinoa desescaladas y que las primeras son seguras y no presentan ningún riesgo para la seguridad y higiene de los piensos. Mayor respuesta de glucosa, como he dicho antes, a niveles de estrés con respecto al pienso control, menor nivel de cortisol debido al triptófano y mayor tasa de crecimiento en comparación con el pienso control. El contenido de aminoácidos esenciales omega 3 y omega 6 sin utilizar harina de pescado también fue muy importante. Y bueno, pues estas son las conclusiones más importantes que hemos sacado a lo largo del proyecto. Entiendo que si hay alguna pregunta, pues estoy aquí para resolverlo, y bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano, por tu presentación. He visto que habéis hecho bastantes avances en lo que es un poco los piensos y lo que es la alimentación de la tilapia. Sí. De todo ello, como conclusión, la mejor alimentación para estos tipos de piensos, ¿cuál sería en este caso, concluyendo los resultados de los proyectos que estáis realizando? ¿O cuál es ahora mismo el que estáis utilizando mayormente en las tilapias que estáis produciendo? Vale, nosotros, como he dicho al principio, nuestro cuello de botella estaba en el tema de la alimentación. El pienso que utiliza Scretin, por ejemplo, digo Scretin porque ha sido el pienso control que hemos usado en el proyecto. Lo que queríamos desde un principio es decir, es posible otro tipo de acuicultura más sostenible, cerrando el círculo, produciendo el alimento en sistemas acuapónicos, y de esta manera orientar o elaborar piensos concretos para un tipo de animal. O sea, yo sé perfectamente que este pienso no se lo puedes dar a una lubina en formato comercial. ¿Por qué? Porque al final no va a crecer
o no va a estar más estresada que con su pienso. Pues son animales carnívoros, evidentemente necesitan proteína de origen animal. Pero sí es cierto que se puede seguir investigando, como por ejemplo la espirulina como fuente ya no de proteína, pero sí como hemos dicho, de aminoácidos como es el tristófano para indicadores de que estén menos estresados los animales. ¿Esto qué lleva? Pues a seguir investigando en este campo, evidentemente, porque es muy grande. Sé que, por ejemplo, se podía dar perfectamente a la carpa. Hemos estado haciendo pruebas con carpa y con... Incluso yo creo que podríamos perfectamente también llegar a trucha, variando un poco, balanceando un poquito más la fórmula. Pero no podemos cerrarnos solo pues, en este tipo de acuicultura, en el que es sota, caballo y rey, lubina dorada y ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, como habéis visto, los resultados o sea, los problemas que estamos produciendo en el medio ambiente son muy importantes, ya que la acuicultura, evidentemente, pues necesita de esos medios, que en este caso son los mares. Muy bien, pues muchas gracias, Mariano. Nos vemos ahora en el turno de ruegos y preguntas por si hay algún asistente que te quiera formular alguna consulta, alguna duda que le haya quedado de tu presentación. Muy bien, Mariano. Muy bien, Muchas muchísimas gracias. gracias. Muy bien, pues ahora vamos a dar paso al siguiente ponente, que nos va a hablar sobre la optimización de la nutrición en sistemas de acuaponía. Ella es Mari Carmen Piñero, que es doctora en biología y pertenece al Departamento de Producción Vegetal y Agrotecnología del IMIDA. Buenas tardes, Mari Carmen. Muy buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, nosotros encantados de tenerte aquí esta tarde con nosotros en nuestro webinar. Así que es todo un placer. Pues nada, Mari Carmen, se ve ahora mismo ya tu pantalla cuando quieras poner tu presentación. Sí. Segundo. Muy bien, se ve perfecto. Muy bien, Mari Carmen, te dejo aquí. Muy bien, pues como han dicho, soy Mari Carmen Piñero Zapata y yo trabajo en el equipo de horticultura de IMIDA. Y os voy a hablar sobre la optimización de la nutrición en sistemas de acuaponía. Primero voy a empezar con una breve introducción, aunque más o menos ya mis compañeros han explicado perfectamente en qué consiste la acuaponía, pero bueno, nos servirá para fijar conceptos. La acuaponía es la combinación de los dos sistemas de producción de alimentos más eficientes que hay, como son la acuicultura y la hidroponía, que nos permiten producir peces y vegetales. La combinación de estos dos sistemas permite además solucionar problemas que tienen de forma independiente. Por ejemplo, en el caso de la acuaponía, de la acuicultura, el problema que tienen es que se genera un residuo que es el agua que tienen que eliminar del sistema, ya que los peces, como han dicho, generan amoníaco en sus excrementos y ese amoníaco es muy tóxico para ellos, por lo que en un principio se introdujo el tema de los biofiltros, con lo que consiguen transformar ese amoníaco en nitratos, pero aún así esos nitratos a la larga, cuando se acumulan en mayores concentraciones, también llegan a ser tóxicos para ellos. Por eso, al final es necesario eliminar entre un 6 y un 12% de agua que está en el sistema de acuicultura por agua limpia. Este agua que se elimina es agua que es rica en nitrógeno y fósforo principalmente. Por tanto, si la eliminásemos a cualquier medio, o sea, la echásemos al medio ambiente, provocaríamos un problema, ya que podríamos generar problemas de eutrofización en los sistemas acuáticos. Puesto que este agua es rica en nitrógeno y fosfato, que son nutrientes que utilizan las plantas para el crecimiento, si este agua la utilizamos para regar, podemos solucionar el problema de quitar ese residuo que se genera en la acuicultura, y además reducir el consumo de agua y el consumo de fertilizantes en la hidroponía. Por este motivo fue principalmente por el que nosotros nos centramos en estos sistemas para utilizarlos con nuestro objetivo, que es reducir principalmente la contaminación por fertilizantes de síntesis. Además, este agua es rica también en la mayoría de los nutrientes que son necesarios para las plantas, ya que vienen aportados con los piensos. Y además de todo lo que llevan los piensos, por ejemplo, en el caso del nitrógeno,
solo un 20 o un 30% es asimilado por los peces. El resto se queda libre en el agua. Por tanto, son aguas, se desperdician mucho y son aguas que son muy interesantes de utilizar para el riego. Sin embargo, estos sistemas tienen también puntos críticos, ya que tienen unas condiciones, por ejemplo, de pH diferentes, los diferentes sistemas que componen la acuaponía. En el caso de los peces, este pH se tiene que encontrar entre un 7 y un 9%, tanto para peces como para bacterias. Sin embargo, para las plantas, el pH tiene que estar entre 5,5 y 6,5 para que los nutrientes sean disponibles para las plantas. Por eso nosotros lo que proponemos es utilizar un sistema de acuaponía de doble recirculación. Estos sistemas consisten en dos sistemas que se encuentran independientes y que pueden, como se puede observar en el esquema, y que simplemente se unen pasando agua del sistema de acuicultura hacia la hidroponía. De esa manera, nosotros antes de introducir el agua en el sistema para regar las plantas, podemos ajustarle el pH y además aportarle los fertilizantes que sean necesarios. Ya que se ha visto que, por ejemplo, en el caso del potasio, el calcio o el hierro, estos se encuentran deficientes. A modo de resumen, recoger aquí las ventajas que tienen estos sistemas, y es que son sistemas de producción de alimento intensivo y sostenible. Se obtienen dos productos a la vez, como es el pescado y los vegetales. Nos permiten reducir el uso de fertilizantes sintéticos y agua. Además, podemos disminuir o incluso suprimir la lixiviación de nitratos al medio ambiente. Son independientes del sitio donde se vayan a poner, ya que no le importa el suelo como esté, no vamos a hacer uso de él. Y además, algo interesante es que las heces de los peces contienen también hormonas, vitaminas, ácidos orgánicos, enzimas, aminoácidos y otros compuestos que pueden favorecer el crecimiento de las plantas y la calidad nutracéutica de los frutos. Por contra, también tienen una serie de debilidades, como son el alto coste que tienen para poner la instalación. Se requiere además de personal cualificado que pueda entender de los tres componentes que forman el sistema, como son las plantas, los peces y las bacterias. Aún así, se sigue requiriendo de un aporte extra de nutrientes y los cuidados son diarios, ya que cualquier problema puede hacer colapsar todo el sistema. Pues bien, yo les voy a hablar de los resultados que hemos obtenido en un trabajo que hemos publicado recientemente en el equipo, en el que estudiamos el efecto que tiene la producción en sistemas de acuaponía sobre la calidad de los frutos de melón. Yo, a diferencia de mis compañeros, me voy a centrar más en cómo afectan estos sistemas en la calidad de los frutos. El área de estudio donde se llevó a cabo este experimento fue en el campo de Cartagena, en concreto en un invernadero que tenemos en las instalaciones del CIFEA. El material vegetal que se utilizó, como he dicho, es el melón, en concreto del tipo piel de sapo, de la variedad Bravura. Y en lugar de dejarlo rastrero, como se suele cultivar en la mayoría de los invernaderos, nosotros lo llevamos en tutorado a 2 o 3 plazas. Y además, a diferencia también de mis compañeros, en nuestro caso no utilizamos realmente un sistema de hidroponía puro, sino que utilizamos más bien, es un sistema de cultivo sin suelo. Para ello utilizamos sacos de fibra de coco, mantuvimos un marco de plantación de 0,8 plantas por metro cuadrado, plantando 3 plantas por saco. Aquí lo que podéis ver es un pequeño esquema muy simplificado de lo que es el prototipo que tenemos instalado en el invernadero del CIFEA. Nosotros contamos con 3 tanques, cada tanque tiene aproximadamente 1 metro cúbico de agua. Los peces que utilizamos, al igual que mis compañeros, es la tilapia, precisamente por lo que han comentado, de la resistencia que tienen estos peces a enfermedades, a cambios de temperatura, a condiciones de anoxia.
a su rápido crecimiento. Por eso fue elegir este pescado. Después tenemos el bioreactor, donde se produce esta transformación del amoníaco en nitratos. Y además nosotros hemos querido ir un pasito más allá y hemos instalado un reactor de fotocatálisis. Lo que hace este reactor es pasamos agua procedente del sistema del tanque de los peces, la cual viene cargada en materia orgánica y mediante la luz solar descomponemos esta materia orgánica y a su vez producimos CO2. Este CO2 lo utilizamos para incorporarlo dentro del invernadero, ya que se ha visto que la concentración de CO2 dentro de los invernaderos, al ser sistemas bastante cerrados y haber plantas consumiendo CO2 todo el día, pues se produce con una reducción importante de la concentración, por debajo de la concentración ambiental. Y además ya se sabe que la concentración ambiental es una concentración baja, subóptima, para las condiciones para el buen crecimiento de las plantas. Además, contamos también con un tanque criogénico por si fuese necesario hacer un aporte extra de CO2. Y por último, con el invernadero. Además, este invernadero cuenta en el exterior con tanques de drenaje donde recogemos todos los drenajes que se generan en el invernadero, ya que nosotros vamos después a utilizar estos drenajes para volver a reutilizarlos en el río. Pues bien, los tratamientos que aplicamos fueron un tratamiento tradicional, que sería un riego tradicional, que sería para nosotros nuestro control, y después 3 tratamientos con mezcla de agua de los peces con agua de drenaje, en proporción 50-50. Ese sería el tratamiento 2, que solo llevaría esa mezcla. El tratamiento 3 llevaría esa mezcla, pero además pasaría por la abonadora y aportaría parte de los fertilizantes que fuesen necesarios para intentar semejar o asimilarse a la solución control. Y por último, tendríamos la mezcla de peces y drenajes más una aplicación foliar de hidrato cálcico. La aplicación foliar la realizábamos una vez a la semana. Pues bien, aquí los resultados que obtuvimos, principalmente en el caso de los melones, lo que el consumidor primero busca son frutos que sean grandes, que sean de buen tamaño, ya que aquí en Murcia nos gustan los melones grandes. Bueno, en España en general, la verdad. Y aquí lo que observamos fue que tanto el tratamiento de 50-50 como el de 50-50 más la aplicación foliar provocó un incremento tanto del peso como del largo y el ancho. Este incremento fue, en el caso del peso, de un 11% y en el caso del largo de un 6% y del ancho de un 4%. El segundo factor que miran los consumidores es el dulzor. Así que, en este caso, midiendo los sólidos solubles totales que representan el balance entre los azúcares y los ácidos, o la acidez, que es el contenido de ácidos orgánicos, observamos que ninguno de los tratamientos provocó diferencia con respecto al control. Sin embargo, cuando medimos ya lo que son los azúcares de glucosa, fructosa y sacarosa, sí que se observó que lo que es los tratamientos de 50-50 más abonadora y 50-50 más foliar provocaron una reducción de los tres azúcares. Mientras que el tratamiento 50-50 no tuvo diferencias significativas con respecto al control. Además, también es de destacar que en el caso de los melones, el azúcar que se encuentra en mayor concentración es la sacarosa. En cuanto en la primera gráfica, lo que podemos ver es la actividad antioxidante y en la segunda el contenido total de proteínas. Y aquí vemos de nuevo un comportamiento similar al de los azúcares. Los frutos
que fueron regados con el tratamiento 50-50 más abonadora y 50-50 más aplicación foliar, tuvieron una reducción en su actividad antioxidante y en el contenido de proteínas totales. Y de nuevo, el tratamiento 50-50 no tuvo diferencias con respecto al tratamiento control. Por otro lado, medimos también el contenido en aminoácidos, los cuales son de gran importancia no solo para la salud humana, sino también para las condiciones organolépticas y nutricionales de los frutos, ya que hay aminoácidos como son, por ejemplo, la arginina, histamina, metionina, isoleucina y fenilalanina, que le dan el sabor amargo a los frutos, y otros aminoácidos como la serina, glicina, tirosina, lalina y lisina, que son los encargados de dar el sabor dulce. Pues bien, aquí lo que observamos fue que el tratamiento 50-50 más la aplicación foliar provocó una reducción en aminoácidos como el ácido aspartico, ácido glutámico y tirosina. Sin embargo, el tratamiento 50-50 y 50-50 más aplicación más abonadora no tuvieron diferencias con respecto al control en estos aminoácidos. Sin embargo, en el caso del tratamiento 50-50 más abonadora, consigue incluso incrementar el contenido de arginina. Esto es muy interesante, ya que la arginina es un aminoácido esencial para el ser humano que ayuda a mantener el buen estado de los músculos, del hígado y de la piel. Y además está encargado, interviene en el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Aquí en estas gráficas lo que aparecen recogidos son los aniones y cationes. Por un lado, lo que observamos es que en los tratamientos de 50-50 y 50-50 más la aplicación foliar, la concentración en nitratos de estos frutos fue menor que la de los frutos control. Esto es algo interesante también, ya que el consumo de nitratos no es bueno, puede provocar toxicidad, por lo que conseguir frutos con una menor concentración en nitratos también es muy interesante. En cuanto a la concentración de calcio, este se incrementó en un 10% por la aplicación foliar, pero este incremento realmente no llega a ser un incremento significativo con respecto al resto de tratamientos. Y provoca también un incremento en otros elementos como el hierro y el cobre. Sin embargo, reduce el contenido en potasio y manganeso. En el caso del tratamiento 50-50, este provocó una reducción del potasio, sin embargo, incrementa también el fósforo y el zinc. Y el peor resultado obtenido en estos parámetros fue en el caso del tratamiento 50-50 más abonadora. Este provocó una reducción del contenido de potasio, magnesio, calcio, manganeso y boro. Y solo provocó un incremento en el contenido de cobre. Y por último, en el caso de las poliaminas, que también las medimos, aquí lo que podemos destacar es el fuerte incremento que se produce en el contenido de putrescina por los tratamientos con agua de peces. El mayor incremento se produjo en el tratamiento 50-50, seguido del tratamiento 50-50 más abonadora y por último el 50-50 más aplicación foliar. En el caso de la espermina, también se produce un incremento, aunque este incremento fue igual en los tres tratamientos. El incremento que se produce en las poliaminas por el riego con agua de peces es muy interesante y es de destacar, ya que le proporciona a los frutos un valor añadido. Estos compuestos son de gran importancia para la salud humana, ya que son necesarios para el buen desarrollo de la integridad de la mucosa intestinal y se ha visto además que tienen un papel fundamental en el que aparezcan alergias alimenticias, las que cada día, en los últimos tiempos, cada día están apareciendo más. Y además, con la edad,
se produce una reducción de la capacidad que tenemos de sintetizarlo por nosotros mismos, por lo que es necesario introducirlos en la dieta. Por tanto, el conseguir frutos o alimentos con un mayor contenido en poliaminas es algo muy interesante. Por tanto, como conclusiones, decir que el tratamiento 50-50 fue el más eficaz, que produjo frutos con mayor calibre sin alterar sus cualidades organolépticas ni su capacidad antioxidante y además aumentó la concentración de las poliaminas, siendo por tanto frutos con un mayor valor nutricional. Y muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Mari Carmen, por tu presentación. Y bueno, tenemos al siguiente ponente que tiene un poquito de prisa, así que le vamos a dar paso sin más preámbulo. Luego nos quedamos en el turno de ruego y preguntas por si algún asistente quiere realizar alguna pregunta. Y bien, pues como hemos comentado, vamos a dar paso a nuestro último ponente, que nos va a hablar de la tilapia, una sorpresa gastronómica, y va a ir a mano de Julián Pedro Pedreño, que es del restaurante La Tabasca. Buenas tardes, Julián, y bienvenido a nuestro webinar. Y estamos deseando que nos deleites con los platos que se puedan cocinar con toda esta producción que hemos hablado aquí esta tarde. Así que nada, Julián, te dejo a los mandos del avión, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si estáis viendo la pantalla. Sí, se ve perfecta, Julián. Muy bien. Bueno, pues mi conferencia esta tarde es más de oído que de otra cosa, puesto que para la hostelería en la región la tilapia es algo nuevo. Entonces, bueno, Plácido nos invitó a los restauradores de Torre Pacheco a que viniéramos a ver las instalaciones, a probarlas y bueno, pues a preparar platos con ellas, pues aquí hicimos y bueno, pues nos ha sorprendido. Dentro de lo que hemos aprendido de ella es que tiene una carne blanca, no tiene mucha grasa y es fácil de combinar en cualquier plato. Por lo tanto, bueno, pues se adapta muy bien a la cocina. Aunque en esta zona estemos más acostumbrados a peces de agua marina, de mar, bueno, pues el pescado dulce de agua dulce, pues también se consume algo. El salmón, por ejemplo, como número uno, la trucha y, ¿por qué no?, la tilapia, pues con la debida formación y educación de los consumidores y de los restauradores también podremos llegar a conseguir que sea un producto demandado, más demandado que ahora mismo, sobre todo en España, ya que en otros países, en Sudamérica sobre todo, pues su consumo es elevado y las personas que viven aquí de Sudamérica lo conocen y lo piden. Yo he estado compartiendo en establecimientos tanto de hostelería que han tenido comida sudamericana de cualquiera de los países, como en tiendas, y todos conocen la tilapia e incluso la piden y la están consumiendo. Su consumo la tilapia es el protagonista de platos como los ceviches, sopas, guisos, y es muy frecuente y muy rápido hacerla simplemente troceada, como se ve en la imagen, fileteada y muy frita, con alguna salsita. Normalmente ellos le suelen poner alguna salsa picante y ya está. Tiene la ventaja que es de un precio, parece ser que económico, es muy baja en calorías, o sea que para las dietas y todo eso va perfecta, tiene muchísimas proteínas y un alto contenido en vitaminas y minerales.
por lo que la hacen un producto que deba de consumirse, pues ahora mismo le falta tal vez de la introducción a catering y a la restauración, como estamos hablando, para conseguir que su consumo sea más elevado. Es fácil de conseguir, parece ser. Bueno, yo ya te digo que la desconocía, pero por lo que he visto en las tiendas y demás es fácil de conseguir. Es económica, su preparación es rápida y tiene, como hemos dicho antes, unos grandes aportes nutricionales y energéticos, lo que lo hacen pues una opción de pescado para las mesas españolas y de la región bastante aceptable. Aquí la hemos preparado en ceviches como este que se ve, restaurantes de aquí de Torre Pacheco, precisamente con un maestro de cocina boliviano, y hizo un ceviche con tilapia que estaba extraordinario. También la hemos hecho en arroz, es decir, que cualquier preparación se ha hecho en un pastel de tilapia que, bueno, pues quedó extraordinario, y con la ayuda de Salazones Hermanos Fuentes, pues también la hemos preparado salada en salazón, no dejándola que esté muy pasada, también está exquisita y es una forma muy aceptable de conservarla y tener un pescado blanco en salazón. Ya sabemos que la costumbre de las salazones son los pescados muy azules, pero los pescados blancos en salazón, y esa salazón para convertirla en platos de guiso también queda muy atractiva. En esta combinación viene hecha al horno con verdura, es una receta muy murciana, lleva pues, bueno, la verdura típica de la zona y un poquito de vino blanco y sal y pimienta, y simplemente con eso queda fantástica. Y bueno, pues yo quisiera decir que la tilapia, imagino que muchos lo sabrán y otros no, yo esto es buscando cosas, la tilapia se está consumiendo desde antiquísimo. Parece ser que es el pez que Jesús dio de comer, dio de comer a los pobres el pan y los peces. El pez parece ser que era la tilapia, es decir, que su conocimiento, sobre todo en África y posteriormente en Sudamérica y todas las cosas, es antiquísimo. Y bueno, pues hay un montón de especies de ella, de la cual, pues bueno, aquí estamos viendo la tilapia roja, pero que en acuponía se están utilizando muchas y todas ellas con unos resultados magníficos. Si hay que decir algo más, tendríamos que decir que posiblemente la tilapia sea el pollo del mar, por su facilidad de preparación, por sus características, por su fácil conservación, y creemos que por el aporte energético que tiene también, que puede llegar a ser el pollo del mar. Entonces, pues desde la restauración damos un empuje para que el pez se propague y bueno, pues sea una solución más en este campo, y una solución pues al Mar Menor y a productos que sean realmente respetuosos con el medio ambiente. Por mi parte no tengo nada más que decir y muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, aquí me tienen. Muchas gracias, Julián, por tu presentación y un poco por ilustrarnos las diferentes maneras de cocinar este pescado, la tilapia. Pues bien, vamos a empezar con el turno de ruegos y preguntas, en las que ustedes podrán formular sus preguntas en directo a través de levantar la mano. Cuando ustedes activen esa herramienta, nosotros le daremos paso en directo y podrán formular cualquier tipo de pregunta
a cualquiera de los ponentes. Asimismo, si también pueden formular sus preguntas por escrito, las cuales leeremos ahora si nos da tiempo, y si no, les serán contestadas por parte de los ponentes posteriormente y se las remitiremos por correo electrónico. También recordarles que este webinar pues, bueno, está siendo grabado y luego lo podrán ustedes visualizar posteriormente a través de nuestro canal de YouTube. Así, sin nada más, si tiene algún asistente en la sala, alguna pregunta para cualquiera de nuestros ponentes. Bien, Francisco Javier Quevedo Ruiz. Nos saldrá un mensaje para activar el audio, el micro, perdón. Francisco Javier. Parece que no conseguimos activarlo. Vale, tenemos mientras si se puede conectar, intento otra vez. Tenemos una pregunta por escrito. Dice, hola, buen día, saludos desde Chile. Encantado de tener a alguien de Chile por aquí, es un placer. Tiene dos preguntas. La primera sería, ¿cómo mantienen la temperatura en invierno? ¿Usan placas de intercambio de calor u otro sistema? Creo que este sería a lo mejor para Plácido. Bien, ¿se oye? Sí. Sí, bueno, este es uno de los temas que hemos visto, que el tema energético es uno de los problemas que tenemos que solucionar para evitar costes excesivos. Y por eso, como hemos dicho, en invierno es complicado. Nosotros tenemos el cultivo en malla y los peces pueden estar dentro de instalaciones cerradas, con el cual la diferencia de temperatura se puede reducir. Nosotros lo estamos haciendo con un aparato de climatización que nos reduce la energía más que los equipos individuales, y con el fin de lograr pues, que el aparato funcione a un máximo de 30 grados y estamos alcanzando pues, 26, 25 grados en noches. Aquí estamos en una zona donde no es muy fría y por lo tanto tampoco baja la temperatura excesivamente. Pero es necesario reducir el coste al máximo y para ello pues, hay que seguir investigando y sobre todo utilizar todas las energías sostenibles que nos permite en este caso pues, la solar sobre todo, para evitar costes excesivos en mantener la temperatura adecuada. Muy bien. Otra pregunta sería de la misma persona. ¿Qué flujo de agua usan en los sistemas? ¿Es estándar por sistemas de cultivo de planta o es según el tipo de planta cultiva? Bueno, nosotros estamos utilizando el mismo caudal para sobre todo el caudal es fundamental en las gradas, en el circuito de NFT, porque en lo que son las mesas entra por inundación y no hay presión, y en los sustratos también va por goteo, con lo cual utilizamos un caudal constante en lo que son las gradas, tanto verticales, sobre todo las horizontales, es donde más caudal llevan que las verticales. Y en eso estamos intentando, pues, intentando poner pues, las gradas y las tuberías más adecuadas para conseguir diferentes cultivos. Es uno de los objetivos que tenemos porque no es fácil lograr un buen crecimiento vegetativo y un buen sistema radicular incrementando la densidad, que es como se hace en las gradas. Y es lo que estamos haciendo diferentes, estamos alternando tipos de tubos con orificios y demás, y que estamos en proceso de investigación. Muy bien. Vamos a intentar dar paso otra vez a Francisco Javier Quevedo. A ver. Ya tenemos un problema con el... Francisco Javier, intente activar el micro ahora.
Me sale ahora mismo que el asistente se ha silenciado a sí mismo. O sea, no sé. ¿Tenemos algún problema para conectar? Francisco Javier, cuando tenemos algún problema con su micro, si quiere puede formular su pregunta por escrito y la podemos leer ahora aquí en directo. Mientras tanto, Mari Carmen, tengo una pregunta para ti. Sí, dime. Oye, el nivel de electroconductividad que utilizabais en el melón, ¿cuál fue? ¿Hasta dónde llegasteis? ¿De conductividad? Sí. Normalmente intentamos mantenerlo en 5,8, 5,6 o así. Vale, es que te lo digo porque nosotros hemos terminado una prueba con tomates cherry, la variedad Robinson, y hemos llegado a conseguir 11 gramos Brix de azúcar, llevando el agua hasta 14 gramos de sal por litro. Entonces quería ver si de alguna manera habíais utilizado vosotros el tema de la salinidad para aumentar el azúcar en el fruto. No, o sea, lo que es buscar nosotros aumentar la conductividad, no. Lo que intentábamos era jugar con los porcentajes esos de mezcla de agua y en algunos casos, en el tratamiento que pasa por la abonadora, sí que ajustaba pH, pero en el caso del riego que es 50-50, nosotros no tocábamos el pH. El pH que hubiese, o conductividad, perdona, es el que manteníamos. Es que ya te digo, queríamos saber, bueno, quería tener la certeza de que habíais elevado un poco más el nivel de conductividad para ver si el melón actúa como el tomate en este caso, que sintetiza la sal en azúcar. Sí, sí, pues no, nosotros no tocábamos Vale, lo que es la conductividad. vale, perfecto. Vale, tengo aquí la pregunta, dice de Francisco Javier. Dice, ¿utilizan algún tipo de control de sexo de las tilapias? En nuestro caso, nosotros las vienen garantizadas bueno, venían porque ya Tilacqua ha cerrado, la empresa de Holanda que era de 100%, te garantizaban casi el 99% macho, porque crece muchísimo más que la hembra, el macho crece casi el doble. Entonces, claro, lo comprábamos allí en Holanda y nos venían certificados pues 100% machos. En cuestión a nivel semi-industrial sí que interesa tener un control del sexo, porque aparte de que en los sistemas, evidentemente, se pueden saturar por puesta, por reproducción de la misma especie, sobre todo por el retraso que conlleva el engorde de la hembra. Sí, en nuestro caso estamos subiendo ese tema. Había una bibliografía en la cual a través de piensos de preengorde al principio se podía pasar de cambiar de sexo para tener una mayor cantidad de machos, pero creo que esto no existe. Bueno, además puede ser que esté hasta prohibido. Con lo cual, nosotros en la reproducción vemos que el porcentaje de hembras es mucho mayor que el de machos, con todas las consecuencias que lleva, como acaba de comentar Mariano. Nosotros además lo que hemos observado también es que al tener hembras, cuando están ya cerca cuando están en la fase reproductiva, claro, te dejan de comer y la producción de nitratos también se te reduce. A la hora del riego, que yo me centro más en lo que es la parte de plantas, a la hora del riego lo que te están aportando de nitratos se te ve reducido también. Sí, en todos los campos yo creo que es negativo la mezcla de ambos sexos porque, sobre todo por colapsa el sistema, porque es imposible controlar cuando, claro, una puesta puede tener tranquilamente 300 huevos. Pues tú imagínate en un tanque donde pueden haber, no sé, X hembras, pues multiplica por 300 cada hembra, cada puesta, pues al final colapsa el sistema.
Vale. Creo que Julián se tenía que marchar. Julián, son menos 10. Si hay algo para mí. Hay dos preguntas más, pero como no van dirigidas a ti, ¿vale? Pues si quieres, pues agradecerte, Julián, tu ponencia y el estar aquí esta tarde con nosotros. Ha sido todo un placer y muchas gracias por participar de nuestras actividades. Muchas gracias a vosotros y bueno, pues ya imagino que la próxima vez estaré más suelto para este tipo de ponencias. Muchas gracias. Muy bien. Nada, Julián, antes de comentarte que a través de un argentino que conocí no sé si fue en uno de los mítines que hemos estado dando por ahí, me dio una receta muy buena de tilapia que era ahumada. Primero la ahumas si puede ser con leña de laurel, porque es muy aromática me hice un ahumador con madera y luego la metía una vez ahumada, la troceaba en daditos pequeños y la metía en aceite de oliva con un montón de especias. La dejaba macerar y es un bocado exquisito para ponerlo en cualquier cosa. Porque coge todos los aromas, como bien has dicho, es un pez que tiene un sabor muy neutro y claro, necesita un acompañamiento sí o sí. Entonces, claro, este hombre lo que hizo fue, aparte de darle el ahumado, luego los toques de distintas especias en el aceite de oliva, hacía que tuviese un aroma muy bueno, muy bueno. Muy bien. Uno de tantos platos. Muchas gracias. Sí, sí. Nada, Joaquín, encantado. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. Dice para Mariano, dice, ¿el alimento proporciona los minerales esenciales para las plantas? Depende. Esa es la eterna cuestión en la acuoponía. La acuoponía como concepto es una idea romántica y muy bonita porque es una simbiosis perfecta, como hemos dicho antes, entre plantas y peces. Pero llega un momento en el que evidentemente no es magia. Entonces, claro, depende del cultivo. Por ejemplo, en el caso del tomate, que es con el que más experiencia tenemos, pues los niveles de calcio no los proporciona exactamente todo lo que necesita el agua procedente de la tilapia. Entonces, tiene que tener sistemas desacoplados. En el caso que han utilizado, como ha dicho muy bien Mari Carmen, que es el mismo que utilizamos nosotros, utilizamos el agua proveniente de los peces, analizamos los niveles que tiene de nutrientes y si vemos que faltan algunos más, aportamos nutrientes extra. ¿Por qué? Porque ese agua con los nutrientes extra que has aportado, a lo mejor en ciertos casos son nocivos para vuelta otra vez al sistema de los peces. Con lo cual, es un sistema desacoplado. Y bueno, pues en el tema de productos que no llevan fruto o hortalizas que no llevan fruto, como es el caso de los repollos, lechuga y eso, no hay ningún problema. O sea, el agua de los peces puede abastecer perfectamente rica en nutrientes para este tipo de hortalizas. Pero cuando te metes ya en fruto, también hemos cultivado fresa, hemos cultivado girasol. Sí es cierto que hay unas carencias que de alguna manera la aportas o la planta va a estar estresada y no va a ir bien. Pero, ¿vuestro pienso aporta lo mismo que los otros piensos? Es que no sé si la pregunta iba dirigida al pienso mío o que la acuoponía en sí es o sea, puede producir, lleva todos los nutrientes para cultivar cualquier cosa. Eso es la duda que me ha quedado. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Dice, ¿el alimento proporciona los minerales esenciales para las plantas? Ah, el alimento para los peces. Sí. Sí, entiendo pues que sí. Evidentemente una parte sí y otra evidentemente es en el metabolismo que se produce durante el desecho del animal. Pero en principio nuestra fórmula está balanceada solamente para el cultivo, o sea, para el crecimiento de la tilapia. No está pensada en que luego pueda aportar mayor o menor nutrientes a las plantas. Vale, y luego ya preguntas. A ver. De acuerdo. Bueno. Bien, pues ya hay algún mensaje más, pero que son algunas consideraciones que os las pasaremos ahora después. Y si no hay nada más, si no hay ninguna más pregunta, pues procedemos un poquito a clausurar la jornada.
agradeceros vuestra asistencia. Mari Carmen, muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. A vosotros. Mariano, muchas gracias también por compartir tu experiencia. Bueno, Plácido también, muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Y bueno, vamos a la jornada del webinar de hoy. Va a ser clausurado por nuestro director general de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario, don José Gómez Ortega. Y bueno, recordarles por último que bueno, pueden ustedes vernos a través de nuestro canal de YouTube, pueden darse de alta en nuestro servicio de informática que está disponible en nuestra página web www.sftt.es y también pueden darse de alta en nuestras redes sociales. Y sin más dilaciones, os dejo a José Gómez Ortega que clausure esta jornada. Buenas tardes, muchas gracias Antonio y muchas gracias a los 4 ponentes por la explicación de la tarde de hoy sobre esta nueva técnica de cultivo, o no tan nueva en según qué caso, pero que parece ser que es algo que nos va a beneficiar bastante en el cumplimiento de la Ley de Protección Integral del Mar Menor como una alternativa más de cultivo y de aprovechamiento de todo lo que se genera durante la producción. Hemos tenido, como es el objetivo de estas jornadas de transferencia, de esta webinar, los puntos de vista de la práctica, como ha explicado Plácido Baró claramente desde el principio. Hemos ido aprendiendo en el CIFEA Torre Pacheco sobre la marcha, pero con un método y con un proyecto claro. Después Mariano Vidal, de la empresa Tilamur, nos ha hablado de nutrientes para estos peces y su aprovechamiento posterior. La doctora en biología Mari Carmen Piñero, de Limida, nos ha hablado desde el punto de vista más científico y de los beneficios que reporta en la cría de la tilapia en acuaponía. Y finalmente, quizás la parte que digamos más humana la ha puesto Julián Pedro Pedreño con sus dotes culinarias, que hacen que pensemos que todo esto a lo que se dedican los investigadores y la gente que estudia sobre distintos tipos de cultivos no tiene aplicación práctica. Pues el cocinero Julián Pedro nos ha dejado claro que la tilapia es un pescado que nos puede servir en muchas aplicaciones en cocina por sus muchas bondades. Por mi parte, nada más, agradecerles a todos ustedes que hayan participado en esta tarde del 1 de julio en la webinar que les hemos preparado, que la podrán seguir con posterioridad a través de las redes y que nos vemos en unos días en una nueva webinar organizada por el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica de la Consejería de Agua de la Región de Murcia.